amor de verano, ruptura, amistades o algo más. Llegó el momento de explicar la ruptura entre Adora y Rodrigo, los coaches de las nuevas canciones de Just Dance. Además, pude hablar con la community developer oficial de Just Dance, o sea, la que crea el lore dentro de Just Dance, para resolver algunas dudas de esta historia y conocer algunos detalles, como por ejemplo, ¿por qué Rodrigo se fue? ¿Fue por otra coach? ¿Adora y Nessa son solo amigas o hay algo más entre ellas? En este vídeo vamos a resolverlo todo. Vamos a comenzar explicando lo que ya conocemos viendo los gameplays de La Bachata y Soltera. Aquí tenéis la línea temporal de esta historia. Tenemos primero La Bachata con Adora y Rodrigo, y por último tenemos Soltera con Adora y Nessa. El principio de esta historia comienza con La Bachata. Inicia en una villa de San Horizon, donde vemos a Adora y Rodrigo cogidos de la mano. Están en una relación feliz. Han pasado un verano increíble juntos. Les vemos bailar bachata en mitad de la plaza, que se llena de coloridas flores al ritmo de sus movimientos. Cuando ya está acabando la canción, les vemos más tristes y se separan. Rodrigo se va dejando a Adora sola y la relación se acaba. En ese momento llega Nessa, la que se supone que es la mejor amiga de Adora, dispuesta a animarla y a ayudarla a superar esa ruptura. Aunque vemos como Adora se gira buscando a Rodrigo. ¿Quería ella acabar la relación? Ahora lo veremos. Pasamos a la siguiente canción, Soltera. Vemos como Nessa y Adora llegan a un chiringuito por la noche y Nessa empieza a bailar para animar a Adora. Al fin y al cabo era un amor de verano y hombres hay mucho. Y Adora se anima y baila con ella. A lo largo de la canción, Adora se pone más y más alegre. Se llevan muy bien y están pasando una noche increíble. Llegando al final de la canción, están implacables, no paran de cantar y están muy felices. Adora prácticamente ha pasado página. Nos damos cuenta que ya está amaneciendo. Estuvieron bailando toda la noche. Y aquí termina todo lo que sabemos. Pero, espera, porque tengo más información. Tengo chisme. Tengo chisme aquí. Estuve hablando con la community developer de Just Dance, la encargada de hacer el lore, porque aquí hay muchas incógnitas y las vamos a resolver aquí y ahora. Pero antes le quería dar las gracias a Ana, que es la community developer. Gracias por ser partícipe de este vídeo y por resolvernos dudas que nos surgen. Y también muchas gracias a Benjamin, que gracias a él pude contactar con Ana. We love you, Benjamin, we love you, Ana. Lo primero que le dije a nuestra querida Lore Master fue que me describiera un poco la personalidad de estos coaches, para saber más o menos cómo son, cómo actúan, así que vamos a ello. Empezamos por Adora. Adora es una joven radiante y llena de vida. Vive en un pequeño pueblo de San Horizon y comparte un emotivo baile con su pareja. Un momento agridulce que simboliza su inminente ruptura. Cuidado aquí, ¿eh? Vamos con Nessa. La mejor amiga de Adora, Nessa, es vibrante y despreocupada y llega para animarla. Nessa vive para bailar por diversión, salir de fiesta toda la noche y ayudar a su amiga a olvidar su desamor. Ok, vale. Nos deja aquí cosas, pero tampoco mucho. Esperarse. Vamos con Rodrigo. Rodrigo es un hombre encantador y carismático. No está feliz de dejar atrás a Adora y el increíble tiempo que pasaron juntos. Pero el verano ha terminado y es hora de partir. Según esto, han terminado la relación porque era un amor de verano. Se acaba el verano, cada uno para su casa. ¿Qué? Vale, ahora vamos a resolver las dudas importantes, no sin antes hacer una pequeña mención a nuestros creadores de contenido de Latinoamérica, a los que han dado nombre a estos coaches. Just Dance les ha dado un homenaje a los creadores de contenido de Latinoamérica y aquí os enseño cuáles son cada uno. Tenemos a Adora, que su nombre hace referencia a Soy Dora Mora. Tenemos a Nessa, que su nombre hace referencia a Bunny Red Lady. Rodrigo hace referencia a Rorro 8A. Y por último, nuestra queridísima e inigualable Constanza, que es Conigon Z90. ¡Nuestra Connie! ¡Como la queremos aquí! Un saludo para nuestros compañeros hispanohablantes. Se os quiere desde España. Venga, vamos a resolver las dudas que yo le pregunté a nuestra Lore Master. Primera pregunta. Lo que le pregunté fue: podemos asumir que los mapas se desarrollan en San Horizon, ¿verdad? A lo que ella me responde: efectivamente, nos situamos en San Horizon. Si no sabes de qué te estoy hablando, este es uno de los 10 planetas que hay en Just Dance. Tengo un vídeo explicando todo
todos los planetas que existen en Just Dance, por si le quieres echar un vistazo al terminar este vídeo. La siguiente pregunta que le hice es un poco random, pero me lo preguntaron en un vídeo y a mí también me surgió la duda. ¿Son Adora y Nessa remakes de las coaches de Beautiful Liar de Just Dance 3? Ya que en verdad se parecen, en plan, mira, os dejo aquí la comparativa de las dos coaches. O sea, se parecen muchísimo el peinado, una el pelo corto y la otra la media melena. Pero efectivamente me ha confirmado que no, Adora y Nessa son nuevas coaches. Lo siguiente que le pregunté fue: ¿Adora y Rodrigo han roto definitivamente? A lo que ella me responde: sí, definitivamente han roto. O sea, que no hay posibilidad de volver. Ahora, esto que le pregunté fue importante. ¿Por qué Rodrigo se va y deja a Adora? ¿Hay alguna otra coach involucrada en esto? A lo que ella me responde: la decisión fue mutua. El verano había terminado y su tiempo juntos también. O sea que por mutuo acuerdo, no sé por qué, pero por mutuo acuerdo decidieron romper la relación. Aunque a Adora no se la veía muy convencida, era como que le costaba dejar esa relación. No sabemos las circunstancias, se ve que estos dos coaches se reúnen en Sun Horizon, pero cuando llega septiembre cada uno se va a su planeta, no lo sabemos, eso no lo sabemos, pero han roto, definitivamente, y de forma mutua y pacífica. Ahora, yo por si algo he visto mucho chisme y yo me planteo mil dudas. Entonces le pregunté: ¿tienen esa algo con Rodrigo? Porque digo, estaba de amiga del alma y luego la mosquita muerta se la clava por la espalda a Adora. Pero me ha dicho: no, ella está ahí para Adora. ¡Claro! Vale, no es una mala amiga, pero la pregunta que me surge a mí es: ¿ella está ahí para Adora? ¿Por qué? Porque es solo una amiga suya. Entonces yo, anticipándome, yo me planteé todas las posibilidades, ¿vale? Y le pregunté: ¿es Nessa solo una amiga de Adora que la intenta animar en soltera o hay algo más entre ellas? A lo que me responde, atento a lo que me responde aquí. Me dice: tal vez, quién sabe qué alegrías traerá el futuro. O sea, yo le digo si solo son amigas y me dice: tal vez, solo son amigas. No se sabe, pero la puerta no la cierra, ¿eh? La puerta no la cierra. El lesbianismo es posible. ¡Lesbianismo! No se sabe, pero la puerta está abierta y puede pasar algo entre ellas. Eso no se sabe, pero lo que nos gusta aquí el lesbianismo, marica, con lo que nos gusta aquí. Es que estoy living. O sea, no ha sido un no rotundo de no, solo son amigas y punto. No, ha dicho que solo son amigas, pero quién sabe, a lo mejor en el futuro tienen algo. Estoy libre, me encanta el chisme. O sea, porque claro, todas estas preguntas se las mandé en un mail. O sea, yo no estuve preguntándole una cosa y luego otra y luego otra. No, todas las preguntas se las mandé de golpe. O sea, que me tuve que anticipar y preguntarle de todo. O sea, tenía que plantear todas las posibilidades posibles. Y vaya tela, esto es increíble. Vale, lo siguiente que le pregunté fue: ¿podemos intuir por la canción de Soltera que Adora no quiere volver con Rodrigo? Porque claro, en el final de la bachata la vimos como que tenía dudas, ¿no? Pero me responde: no, Adora recibió la ayuda que necesitaba para seguir adelante. ¡Lesbianismo! Lesbianismo. O sea, ha dicho que Adora recibió la ayuda necesaria para seguir adelante. Sí que es verdad que se puede interpretar como que es la ayuda de una buena amiga que está ahí para ella, sí. Pero a nosotros nos gusta pensar mal, nos gusta pensar por y para el chisme. Yo lo dejo ahí. Os lo tomáis como queráis. Lo podéis ver como que estuvo ahí y recibió esa ayuda solo porque son amigas o porque hay un interés más ahí. Yo no digo nada y lo digo todo. Vale, y ya por si algo le pregunté, porque claro, me tuve que anticipar a todo. Le pregunté: ¿tiene Constanza, la coach de Si Antes Te Hubiera Conocido, algo que ver con esta historia? Digo, a ver si es que el Rodrigo se fue con la Constanza a el Chiringuito Beach, ahí el mamoneo. Pero ella me ha respondido: no,
ella solo está disfrutando de la vida por su cuenta. Vale, pues oye, ella feliz, diva, reina. Nuestra Constanza está feliz. Yo por si algo tenía que preguntar, ¿no? Vale, entonces, ahora vamos a hacer un resumen de todo este lore al completo. Empezamos. En la bachata conocemos a Adora y Rodrigo. Están bailando felices en una villa de San Arizón y al final de la canción cortan. Se acabó el amor de verano. Adora se queda triste, parece que quiere volver, pero en ese momento aparece Nessa, su mejor amiga, para ayudarla a superar la ruptura. Nessa lleva a Adora a un chiringuito a bailar toda la noche para animarla. Pasan una increíble noche juntas. Adora ya no quiere ni necesita a Rodrigo, gracias a la ayuda de Nessa. Al final del mapa las vemos cantar felices hasta el amanecer. Quién sabe, a lo mejor en el futuro surge el amor entre ellas o se queda en una bonita amistad. Lo que nos enseña Just Dance en esta historia es que el amor de verano es eso. Pasas unos meses geniales con una persona, pero eso se acaba. En ese momento es cuando aparecen los buenos amigos, los amigos de verdad, para enseñarte lo que realmente importa, que eres tú mismo y las personas que te rodean, que te quieren y les importas. Hombres hay muchos, amigas como Nessa muy pocas. Madre mía, gente, lo dejamos por aquí. Este maravilloso lore que ha sido corto pero intenso. O sea, living por el lesbianismo, marica. Me encantan estos lores alternativos que no pertenecen a la línea principal del lore de la Night Swan, pero es que nos cuentan historias guays, rápida, corta, pim pam pum, en 2 canciones. Te lo cuento todo y ya está. Es una forma muy guay de darle más personalidad a los coaches, de darle más vida, y quién sabe si se entrelazan entre ellos en un futuro. A lo mejor luego la novia se casa con el Rodrigo, quién sabe, a la tercera para vencida, ¿no, tía? Yo creo que ya toca, ¿no? Pero bueno, gente, estad atentos a mis redes sociales, porque para el siguiente vídeo de lore voy a necesitar vuestra ayuda, ya que voy a recopilar preguntas que me hagáis para el próximo vídeo de lore, y podréis aparecer en el siguiente vídeo, pero eso lo comunicaré por mis redes sociales, así que estad atentos tanto a la pestaña de la comunidad de aquí, la plataforma roja, como en mis otras redes. Así que nada, gente, muchas gracias a la Lore Master y a Benjamin, si os quiere, muchas gracias, y también daré la enhorabuena a nuestros creadores de contenido de LATAM, a los que han dado nombre a estos coaches. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo de Just Dance, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! Marica, si llegaste hasta aquí, comenta ¡viva el lesbianismo!